Continuando con la exposición, los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, datos cuantitativos: las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributos consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplo, datos categóricos: la afiliación a partidos políticos demócrata, republicano, independiente, otro, de los participantes en la encuesta. Datos categóricos: los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Interesante. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los cuantitativos de cantidades. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos, es decir, piezas completas, no pueden en este caso ser parciales. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año, una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7,000 litros. Es posible obtener 5,678.234 litros, porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1 o 2, sino ni 7,000 litros. Otra forma común de clasificar los datos consistente en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden como del más bajo al más alto. Ejemplos: sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no e indeciso en una encuesta, como en el problema del capítulo. Partido político: la afiliación política de los participantes en la encuesta: demócrata, republicano, independiente, otro. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta no pueden calcularse o carecer de significado. Ejemplo: las calificaciones de un curso: un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden
pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. El nivel de medición de intervalos se parece al nivel ordinario, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Ejemplo: años. Los años 1492 y 1776. El tiempo no inició en el año cero, o lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia de tiempo. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que si tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente, para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Ejemplo: distancias. Las distancias en kilómetros recorridas por automóviles: 0 kilómetros representa ninguna distancia recorrida y 400 kilómetros es el doble de 200 kilómetros. Un carro recién fabricado y concluido tiene 0 kilómetros que anduvo, y un carro que ya fue sacado de la ensambladora y de la empresa que los vende, la agencia, al momento de que salen o simplemente se someten a pruebas de manejo, pues ya empiezan a recorrer y esos ya tienen una distancia recorrida, ¿no? Número 2. Precios. Los precios de libros de texto universitarios, 0 pesos, realmente representan ningún costo, y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. Resumen y gráficas de datos. Distribución de frecuencias. Pulsos de mujeres. Utiliza los pulsos de las mujeres de la tabla 2-2 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Concluya 7 clases. Resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencias. Pulsos de mujeres. Utiliza los pulsos de las mujeres de la tabla 2.2 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-. Aquí tenemos lo que son las tablas. Aquí yo tengo apuntado lo que son los 20 puntos o 20 espacios, pero todos los datos de los pulsos de las mujeres están aquí en 2 renglones. Como son 20 y 20, son 40 datos. En este caso estoy aplicando el histograma. Aquí ya previamente yo incluí los datos, ya observando el video del maestro. Procedí a tener la información y planificar lo que viene siendo el histograma o las operaciones que se requieren para esta exposición. En esta tabla se introduce el promedio de cada una de las 7 selecciones que se requieren, dando como promedio en el primer rango 64.5 y así sucesivamente cada uno de ellos, como 74.5, etcétera, etcétera. ¿Qué se dio? Pues obtuvieron los 7 rangos, empezando del 60. Entonces, como se está adquiriendo 10 puntos de cada uno, en este caso pues 60 más 10 pues son 69, y de ese 69 pues se está obteniendo lo que viene siendo el promedio, que en este caso es 64.5.
Aquí obtenemos las frecuencias, pero en este caso, como el programa de Minitab estaba por default con unos datos, tuve que modificarlos, y en este caso aquí ya me arrojó los 7 columnas de la gráfica. En este caso aquí está el cómo se trabajó para sacar el porcentaje y cómo sacar el promedio y la numeración de 10. En este caso se saca se resta del mayor el menor y se divide entre 7 y nos da 9.14, pero no se puede poner el 9.1429 porque necesitamos números cerrados. En este caso se va al número inmediato mayor, que en este caso es 10. Se pone en la tabla como aquí lo estaba manejando, y ya obtenemos aquí los 10 puntos de los últimos 7 rangos de 10, y aquí nos da los resultados. En esta tabla obtenemos el porcentaje. Aquí pues cambiamos la programación de la gráfica para que nos diera el porcentaje, y pues aquí está el porcentaje de las pulsaciones igual de los 7 rangos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se agrega lo que viene siendo la tabla del porcentaje de las mujeres. Ahora trabajaremos con la información para hombres. En este caso lo tengo aquí sombreada, y también lo tengo incluido en la tabla de Minitab. Como lo había mencionado, ya previamente había incluido los datos tanto de mujeres como de hombres. En este caso estamos trabajando con hombres, y aquí pues sucedió lo mismo, ¿no? Aquí estamos tratando de obtener la frecuencia de los hombres en este caso, y en este caso se pidió un número diferente. En este caso se programó a que fueran 9, perdón. Entonces aquí nos está arrojando la información, las tablas. Distribución de esta es la frecuencia y el porciento. En esta tabla se ajustaron a 10 intervalos y se comprueba su diferencia de 5 en 5 entre las barras de la gráfica. Y en este caso, al momento de colocar el cursor sobre las barras, arreglé para que nos diera la información en una pequeña etiqueta que aparece al momento de pasar por encima de las barras. En esta ocasión vamos a trabajar ahora con lo que viene siendo las radiaciones de dientes. Entonces aquí en este caso nos está arrojando 9 barras de la gráfica, y la estamos cambiando a 8, en la cual aquí ya se encuentran, y estamos haciendo los comparativos, y pues sí coincide la información. Se ajusta con las leyendas y se pone el cursor, y en automático también nos brinda la información por cada barra de la gráfica. En esta tabla ahora lo colocamos lo que fue el porcentaje, y aquí pues está todo trabajando como se dieron las indicaciones. En el proyecto que es referente a las calificaciones de alumnos del Sistema Nacional de Bachilleres, en este proyecto realizaré un flujo de alumnos de una materia en específico en una clase que imparto, y estaré aplicando los conceptos conforme se vayan dando en la materia de diferencial 1. En este caso pues yo ya tengo los datos también aquí incluidos.
Estoy haciendo el balance del primer corte. En este caso es del grupo 511. Aquí me está dando lo que viene siendo el promedio de las calificaciones. En esa tabla estamos observando en histograma los promedios del grupo 511 y viendo las tendencias de las calificaciones en un comparativo entre dos grupos 511 y 512. En esto observamos el primer corte. En esta información aparece números más altos de 10 por la razón que por actividades extras se llevan puntos extras los alumnos, los cuales aprovecharán para la suma total de sus calificaciones finales. Aquí me está dando la frecuencia o el promedio, y aquí me está dando el porcentaje, y en este caso como va arriba de 10 o de 100, pues se va un poco más arriba de ese punto. Ahora estamos observando lo que es el grupo 512. Aquí ya tengo los datos incluidos en el Minitab. En esta ocasión ya establezco los parámetros, la observación, y al colocar el cursor aparece el dato específico de la barra que selecciono. En este caso observamos el porcentaje de calificación del grupo en primer corte del grupo 512. Hasta aquí concluimos con esta exposición. Espero sea útil y pueda aportar algo importante para la materia y para el conocimiento. Muchas gracias.